Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continuamos informando respecto del caso, el trágico caso de la muerte de Solcirret Rodríguez. Ya hay nueva información sobre este lamentable asesinato. El día de hoy se ha solicitado 9 meses de prisión preventiva para Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, los presuntos actores de este crimen. Surgen una serie de preguntas sobre los siguientes pasos desde el punto de vista judicial para resolver este caso. Y para absolver algunas dudas hemos tomado contacto telefónico con el doctor Luis Lamas Pucho, quien es abogado penalista. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se ha solicitado esta prisión preventiva para Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, que era el cuñado de Solcirret. Ellos mismos han confesado ya su participación en el crimen. ¿Qué hace falta para poder tener una condena rápida en este caso? Bueno, si se trata de una condena, en principio ellos podrían sincerarse o en todo caso acogerse a la terminación anticipada del proceso, a los efectos de evitar lo que implica en términos de tiempo una investigación, un proceso, una acusación, partiendo de la premisa de que los elementos de convicción son más que suficientes para poder constatar que la víctima fue objeto de un homicidio. El problema radicaría en tratar de dilucidar si se trata de un homicidio simple, si se trató de un homicidio culposo o si eventualmente se trataría de un homicidio calificado. ¿Podría Para explicarnos cuyos fines brevemente es fundamental lo que digan los médicos legistas, ¿no? cuáles serían las diferencias entre estas tres posibilidades? ¿Podría rápidamente explicarnos las tres El clasificaciones? homicidio culposo es la que no hubo la intención de matar a la víctima, sino fue resultado de una serie de circunstancias imprevistas que generaron la muerte improvisada, ¿no? Ujú. Y la segunda posibilidad es que se trata de un homicidio simple en la que habría que analizar las particularidades respecto a cómo se actuó, cuál fue el rol de los coautores, si fue un autor intelectual, cuál podría haber sido el móvil del asesinato. Y la tercera posibilidad es un hecho ya más grave, porque estaríamos acá frente a un homicidio calificado que tiene una pena mínima de 15 y una pena máxima de 35 años, cuando se actúa con ferocidad, con sevicia, con engaño, con premeditación, con aseguramiento. Pero para eso creo yo que es fundamental entender y conocer un poco más cuáles han sido las verdaderas razones y cuáles habrían sido las causas que habían producido la muerte. Ujú, Y ujú. en línea de análisis, lo que tendrán que decir los médicos legistas en la pericia o la necropsia que tengan que hacer sobre los restos, en alguna forma podría coadyuvar o ayudar a conocer las razones, ¿no? Ajá. Ahora, la versión que da Andrea Aguirre es que esto fue producto de una disputa, una pelea y que Solcirret cayó en un cuarto piso y ahí murió. Sin embargo, luego, tanto Andrea como Kevin Villanueva participaron en el desmembraron el cuerpo para ocultarlo. Entonces, diera la impresión que empezaría como un homicidio culposo, pero ya luego, cuando se busca ocultar ante la policía este homicidio, podría ya ser un caso de un homicidio ya más complejo, donde hubo intención. Todo dependerá del resultado de la evaluación médico-legista sobre los restos, Ujú. para poder acercarnos a analizar y verificar cuál ha sido el tipo de lesión que se ha producido, en qué parte del organismo se produjo la lesión, una reconstrucción de los hechos, las declaraciones, porque si es cierto, como manifiesta tanto Andrea Aguirre como Kevin Villanueva, que fue un acto imprevisto, producto de una riña, que se cayó del collar del cuarto piso, bueno, eso hay que constatarlo tanto en el plano estructural, operativo, como también en el ámbito médico-legista. Lo que llama poderosamente a reflexión es algo que tú acabas de manifestar, ¿no? No es usual que después de un accidente, las personas que participaron improvisadamente en este resultado tomen la decisión de descuartizar a la víctima. Ujú. Eso es un acto verdaderamente eh, fuera de todo análisis, porque si yo circunstancialmente participé en un hecho, lo primero que voy a hacer es
pedir el auxilio de las autoridades, ¿no? De alguien que me pueda ayudar para tratar de reanimar a la víctima o darle los primeros auxilios. Pero en este caso no sabemos a ciencia cierta qué cosa es lo que resultó. Solamente tenemos la versión de los investigados y además, como te vuelvo a manifestar, tomar la decisión de descuartizar a una persona y de diseminar sus restos en diferentes lugares y por otro lado de ocultar los hechos. Ese es un tema que amerita una reflexión más profunda, ¿no? Ahora, ¿qué rol tendría Brian Villanueva, el que era pareja de Sol Siret? Él denunció que Sol Siret había abandonado el hogar, ¿no? Entonces, surge la pregunta si es que hay un nivel de complicidad ahí, ¿no? Es cierto que hay información incompleta, pero ¿podría él ser considerado como un coautor de asesinato? En todo caso, como un cómplice. Ajá. O como un encubridor, porque no es creíble que frente a la magnitud de los acontecimientos y su trascendencia, quienes estaban cerca de los hechos y conocían el modus operandi o conocieron lo que sucedió, manifiesten ante la opinión pública que la señora Sol Siret desapareció. Y eso es una forma maledicente de engañar a las autoridades, de encubrir los hechos, porque como te vuelvo a analizar o a mencionar, analizados de manera sistemática o periférica, hacen que surjan una serie de dudas sobre las distintas versiones que se produjeron y que ponen en evidencia que hubo cierto nivel de coordinación o de maquinación respecto a los resultados y a la forma y la manera como había que engañar a las autoridades y además diseminar por diferentes lugares los restos de Sol Siret, ¿no? Ahora, ¿qué responsabilidad habría por parte de las fiscales que vieron el caso? De hecho, hoy día la Oficina de Control Interno de la Fiscalía del Callao ha abierto investigación preliminar a Lucila Aliaga y María Quicaño, quienes fueron fiscales a las que se le asignó el caso. ¿Qué responsabilidad podría? Claro, el hecho de que se haga una investigación no significa de ninguna manera que sean responsables. Como su mismo nombre lo deja entrever, se va a investigar a ver si efectivamente las fiscales agotaron toda su capacidad funcional, operativa, su experiencia, para poder implementar todos los medios mínimamente necesarios que permitieran esclarecer los hechos, como efectivamente lo ha hecho este último fiscal, a raíz de las indagaciones, investigaciones que permiten descubrir que se había cambiado el chip del teléfono de la víctima. Ese chip fue incorporado a otro teléfono y que además se hizo una llamada a la empresa de telefonía con la finalidad de dar de baja el servicio que se estaba brindando. Eso denotaría pues ciertas coincidencias que tienen que ser explicadas y que gracias a ese fiscal es que se lograron conocer. Por eso que creo que es importante verificar en el expediente cuáles fueron las decisiones que tomaron estos fiscales para poder agotar dentro de su máxima experiencia profesional como fiscales y agotar todos los medios posibles que permitieran concluir en la verdad. Ahora, si solamente se tratara de una negligencia por su parte, de no haber actuado todo lo diligentemente que su cargo demandaba, ¿habría una responsabilidad penal para estas fiscales o de qué tipo sería? Habría que ver, yo creo que habrá que verificar cuáles fueron las decisiones que tomaron, yo no las conozco, eso tiene que ser motivo de esta investigación que se ha abierto. Habrá que escuchar también las versiones de los fiscales y constatar pues sobre la base de la experiencia de quienes están investigando si efectivamente hubo desidia, indiferencia por parte de los fiscales investigados o en todo caso, dada la coyuntura y las circunstancias, no pudieron hacer nada más, ¿no? Finalmente, ¿calificaría este como un caso de feminicidio? Creo que no. Primero que todo hay que conocer cuáles han sido las causas de la muerte. Si se trató, como manifiesta tanto Andrea Aguirre como Kevin Villanueva, de un hecho imprevisto, producto de una riña, y a partir de ahí habrá que sacar una conclusión.
Si no se lograra demostrar lo que afirman ellos, en el peor de los casos podríamos estar hablando de un homicidio simple o en todo caso un homicidio agravado, pero feminicidio no. Lo que pasa es que los actos de protesta de las feminicidas, o mejor dicho, de las personas que defienden los derechos de las mujeres, en alguna medida le ha dado una connotación en términos del análisis del feminicidio. Pero el feminicidio es una modalidad de homicidio que está muy bien delimitada bajo sus características, exigencias que están establecidas en el Código Penal. Yo entiendo que Sol Siret era una persona muy comprometida en defender los derechos de la mujer y tenía un respaldo popular bastante aceptable, pero eso no es una razón para justificar que se trataría de un feminicidio, porque como te vuelvo a manifestar, el feminicidio como una modalidad de homicidio están establecidas sus características en el Código Penal, y quien investiga y quien denuncia tiene que encuadrarse dentro de estos tipos penales y demostrar que efectivamente los hechos o las conductas se encuadran perfectamente dentro del delito de feminicidio. De acuerdo, doctor Lamas Pucho. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido muy claro, muy amable. Bien, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Bien, era el doctor Luis Lamas Pucho, abogado penalista, analizando el caso de Sol Siret Rodríguez. Como hemos ya notificado, hoy se han solicitado 9 meses de prisión preventiva para Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, presuntos coautores de este homicidio, que actualmente se encuentran en prisión preliminar hasta el día de mañana. Si es que no se resuelve este pedido de preventiva para mañana, ellos saldrían en libertad mañana mismo. Además, hay que decir que la Oficina de Control Interno de la Fiscalía del Callao ha abierto ya una investigación preliminar contra las fiscales Lucila Aliaga y María Quicaño, quienes estuvieron a cargo de este caso y no investigaron aparentemente con la diligencia que su cargo demandaba. Esta es una noticia en desarrollo. Vamos a mantenerlos al tanto a través de nuestra página web y mañana, por supuesto, todo el análisis a fondo en nuestra edición impresa de Perú 21. Con permiso.